Buen día, jóvenes. Buen día, profe. Vamos a esperar un par de minutos. Como tengo cerrada la sala de espera, por si aparecen más. Esperar 2 minutitos. Las clases se las he ido disponiendo en la unidad número 1, por si alguien se ha dado cuenta. Las clases anteriores, digo. Bien, bien. Una vez más, buen día, jóvenes. Buenos días, profe. Buen día a todos. Ya, voy a empezar a compartir pantalla para que continuemos. No veo el puntito rojo, pero supongo que estoy grabando. Sí, profe, ya parece que está grabando. ¿Sí? ¿Ya qué es lo que están viendo, niños? La diapositiva de intercambio y mercado eficiente. ¿Sí? Sí. Listo.
Entonces, ¿se acuerdan? Llegamos hasta aquí el otro día. Ujú. Seguimos. Ah, bien. Entonces, los mercados eficientes tienen que ver con la no posibilidad de asignar los recursos de alguna manera tal que mejore el bienestar de alguien sin empeorar a otro. No me acuerdo si el otro día les definí lo que era un óptimo paretiano. ¿Se acuerdan la definición de óptimo paretiano? Y que yo recuerde no la pronunció. Ya, entonces lo vamos a definir ahora. Un óptimo paretiano, un óptimo paretiano puede ser expresado de cualquiera de estas dos formas que defino. Como movimiento o situación o punto. Situación o un punto cualquiera. Y que están vinculados. Si uno es óptimo de estas dos cositas que puse allí, el otro no lo será y viceversa. Un óptimo paretiano en términos de un movimiento significa lo siguiente. Si al impetrar alguna acción, al implementar alguna acción, usted mejora a alguien sin que nadie empeore, ese movimiento es un óptimo paretiano. Ese cambio es un óptimo paretiano. ¿Lo entienden? ¿Entienden aquello? ¿Lo puede repetir, profe? Si en tú estás en una situación tal que impetras alguna acción, implementas algo, lo que sea, y hay, pensando solo en dos tipos, en dos agentes, y uno de los agentes gana sin que el otro pierda, ese movimiento, esa acción es óptima paretiana. ¿Hay dudas? Y ese sería solamente en el caso de movimiento, El sería en... movimiento. Ah, Bueno, ya. ¿qué significa eso? Que el punto o la situación inicial no era óptimo paretiana. Por el contrario, si tú estás en una situación tal o en un punto inicial que al implementar alguna acción alguien gana, pero con cargo a que otro agente o sujeto pierda, la situación inicial era óptimo paretiana y el movimiento no puede ser óptimo paretiano. O es lo uno o es lo otro. ¿Hay dudas? No. Cuando se dice, por ejemplo, quítele al rico para darle al pobre, ¿el pobre va a mejorar o no va a mejorar? Va a mejorar. Bueno, pero el rico va a mejorar o va a empeorar. Empeora. Listo. ¿Qué significa eso? Entonces, que la situación inicial era óptimo paretiana y el movimiento o la herramienta o la política que implementaste no lo es. O es una o la otra. Al contrario, si tú implementas algo y alguien gana sin que nadie pierda, el movimiento es óptimo paretiano. Y el punto inicial no podía hacerlo entonces. Que lo vamos a analizar con el concepto de frontera de posibilidades de producción que vamos a ver en un par de minutos. Bueno, en general, y esto tiene que ver con los principios, los mercados no siempre operan en forma eficiente, que es el principio 6, y de allí nace el 7. Entonces, han de ocurrir situaciones tales en las cuales la intervención de la autoridad puede mejorar la asignación de recursos y, por tanto, el bienestar de alguien sin que a lo menos nadie pierda. Es decir, la regulación por parte de la autoridad económica
logra mejorar a alguien sin sacrificar a nadie. Por lo tanto, la intervención en ese caso es óptimo paretiana. ¿Hay dudas? Perdón, amorcito, estoy en clase, te llamo después. Perdón, ¿hay dudas? Jóvenes, Profe, dígame. siguiendo con el mismo ejemplo, por ejemplo, de que le quitan cosas a los ricos para darle a los pobres, Sí. esa ¿cómo se mediría como a ver, lo poco óptimo para el rico? Por ejemplo, con una cantidad específica de que se le quite, eh, o cómo se consideraría poco beneficioso, o con que le quitaran, por ejemplo, ya, eh, unos miles de pesos, Sí. y ya se consideraría poco favorable para él. Sí, lo que tendrías que ver es justamente lo que dijiste. A la larga, lo que nos van a interesar en términos de la política económica es qué ocurre con el bienestar del colectivo. Si, a pesar de que el rico pierda, esa disminución en su bienestar es menor que el bienestar que logran los pobres, si tú pudieras sumar esos cambios en el nivel de bienestar y el efecto neto fuese positivo, a pesar de lo anterior, la sociedad como un todo podría quedar mejor. Pero eso tiene que ver con los efectos redistributivos de la riqueza y eso se analiza en una extensión de la economía y en particular de la microeconomía que tiene que ver con la teoría del bienestar, que escapa a lo que es materia de este curso en todo caso. Pero eso habría que hacer. Gracias, profe. ¿Te queda más o menos claro? Sí, No el sí. cómo, porque no tenemos el instrumental todavía para determinar el cómo, pero sí la forma de hacerlo. Ya, muchas gracias, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, una situación en la cual existen fallas de mercado y aquí sí es dable pensar que la autoridad debiera intervenir, es lo que se reconoce como una falla de mercado, que lo han escuchado en la práctica, cuando algunas empresas se coluden, están perjudicando a los consumidores. La farmacia, ¿escucharon alguna vez lo de la farmacia? Lo de los pollos, lo del papel confort, Sí, perdón, Sí. el papel, bueno, está bien, el papel higiénico, ellos se coludieron y en ese caso ellos ganaron con cargo a una merma en el bienestar de nosotros los consumidores de ese tipo de papel. En ese caso, la intervención de la autoridad podría mejorar al colectivo. ¿Y por qué? Porque ahí se está provocando una externalidad negativa. ¿Para quién? Para los consumidores. Algo de eso vamos a analizar en la unidad número 4. Aquí una cuestión, un par de definiciones básicas que tiene que ver con el actuar de cada quien. Nosotros como consumidores, en términos de lo que esté ocurriendo con los precios de los bienes y servicios, ¿qué nos va a interesar? ¿Qué nos va a gustar? ¿Qué es lo que desearíamos? ¿Que los precios de las cosas suban o que los precios de las cosas bajen? que baje. Bueno, y por el lado de los oferentes o la gente que dispone para nosotros esos bienes, ellos cuándo van a estar llamados a ofrecer mayores cantidades, cuando los precios suban o cuando los precios bajen. Baje. Los que ofrecen. Que suban. A que Yo suba. como empresa, ¿cuándo voy a querer vender más? ¿Cuando el precio esté bajando o cuando el precio esté subiendo? Cuando sube el precio, ganaría Listo. más. Bueno, y que eso tiene que ver con lo que vamos a definir en las unidades siguientes, que es la deducción de la ley de la demanda y la deducción de la ley de la oferta. Y otra cuestión que deben tener claro hasta este minuto es lo siguiente. La utilidad o beneficio económico es la diferencia entre todo tipo de ingreso y todo tipo de costo, incluido el costo de oportunidad, que es lo que hemos conversado en la clase anterior. Entonces,
¿Regula el Estado los mercados de manera eficiente? Algunas veces sí, otras veces o es tardío o definitivamente no ha regulado. Existe en nuestra sociedad y en cualquiera las leyes antimonopolio, que lo que permiten o lo que buscan es evitar prácticas empresariales que atenten contra el beneficio de los consumidores. ¿Cómo lo pueden hacer esta regulación? Mediante la impetración de determinadas regulaciones que pueden ser impuestos, impuestos específicos, impuestos generales, algún tipo de subsidio, transferencias, etcétera. Que esto, insisto, lo vamos a ver en la unidad número 4. Y hay otra opción que es que al existir, ¿se acuerdan la definición de bienes públicos? Al existir la posibilidad de que la autoridad también provea de determinados bienes, dado su carácter estratégico o la posibilidad de satisfacer necesidades de mucha gente, es dable pensar que en algún mercado la autoridad podría participar mediante el proceso de producción para la provisión de ese tipo de bienes. Hay dudas, que son los bienes públicos, ¿eh? Hay dudas. Bien, sigo. El método científico y la lógica económica. Como cualquier ciencia, para analizar el fenómeno económico, la economía se va a sustentar en el método científico y se va a componer esencialmente de dos partes. Y para esto, lo que va a plantear en la parte que compete específicamente a la economía es todo un razonamiento lógico y una forma racional de pensar y analizar los fenómenos a los cuales se ven sometidos los agentes o sujetos económicos y tratar de determinar el cómo responden frente a cada uno de los estímulos. Pero nos vamos a apoyar, la economía se apoya en una ciencia que es una extensión de la economía y que es la econometría. ¿Qué creen ustedes que significa ese vocablo o concepto econometría? Lo escucho. La medición o regulación de la economía. Medición. La metría tiene que ver con la métrica. ¿Y qué es lo que es la métrica? La medición. Por lo tanto, en términos económicos, por ejemplo, viendo lo de la lámina anterior, nosotros vamos a llegar a postular que la ley de la demanda plantea lo siguiente, que la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien es inversa. ¿Qué significa eso? Que si el precio de una cosa baja, nosotros como consumidores vamos a estar dispuestos a comprar mayores o menores cantidades de ello. Mayores. Y si el precio sube, Menores. menores. Eso lo va a plantear la economía. Pero hay otra rama que es la econometría. Lo escribí a propósito separado. Es junto, eso sí, ¿eh? La econometría lo que va a analizar es el fenómeno que ha planteado la economía y, por ejemplo, llegaremos a postular que la relación entre cantidad y precio, por ejemplo, reitero, es de esta forma. La economía se queda en el modelamiento lógico y se sustenta en modelos racionales y modelos lógicos con determinados supuestos. La economía nos diría la relación precio-cantidad inversa. Asuman que P es precio y X es cantidad. La econometría analizó el fenómeno, determinó intervenir para estudio, a efectos del estudio, en un mercado cualquiera y logró darse cuenta que la relación entre cantidad y precio del kilo de manzanas, por ejemplo, durante un lapso de tiempo fue X igual a 100 menos 2P. Es decir, si el precio de la cosa fuese cero, la cantidad que demandaría la gente son 100 unidades. Si el precio fuese 10, la cantidad que demandaría la gente son 80 unidades.
y así sucesivamente. Entonces la economía se va a apoyar en la econometría para todo el análisis cuantitativo o formal del fenómeno económico. ¿Hay dudas? Y ambas se van a sustentar en modelos. La economía en modelos lógicos y la econometría en modelos formales o matemáticos. ¿Hay dudas? Yo no entendí muy bien, profe. La economía es solo el pensar desde la óptica lógica. La econometría formaliza ese pensar y lo lleva a instrumental, algorítmico o matemático. Una es la lógica y la otra es la matemática. Entonces, ambos van a postular un modelo. La economía, por ejemplo, va a decir que la ley de la demanda dice que la relación precio-cantidad es inversa. Y la econometría va a tratar de medir ese fenómeno y podría llegar a postular que la demanda por manzanas, por el kilo de manzana, en el mes de abril del 2000 fue X igual a 100, olvídense, 100 toneladas, 100.000 kilos, no sé, 100 menos 2P. Es decir, una cantidad o una constante, un número fijo, menos 2 veces el precio. Y si se dan cuenta, esta función en lineal tiene pendiente negativa, por lo tanto, la relación que manifiesta es directa o inversa. 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 Bueno, pero esto lo detectó la econometría. La economía lo único que decía es que la relación era inversa. Aquí le estoy colocando números en la econometría. Eso es. La una se apoya en la otra. Y ambas se sustentan en el uso de modelos. Modelos lógicos por una parte, la economía, modelos algorítmicos o matemáticos, la econometría. Y en la medida que esos modelos, tanto lógicos como matemáticos, refrenden, expliquen lo que está ocurriendo en el mundo real, diremos que son buenos modelos. Recuerden que un modelo lo que trata de hacer es una simplificación de la realidad a efecto de poder analizarla de mejor manera. Eso lo han visto en todas las otras ciencias. En la matemática propiamente tal, si alguno es químico, ya habrá estudiado gases ideales, ¿se acuerdan? PV igual a nRT, etcétera. Ahí están sustentando un modelo y están suponiendo que los gases son ideales, siendo que en general son reales. Pero es una buena simplificación que permite estudiar los fenómenos. Lo mismo en la metalurgia, en la mecánica, en lo que sea. ¿Hay dudas? Bien. Ahí es lo que estamos hablando, que las teorías y los modelos, y nos vamos a lo que nos convoca en la clase hoy día. La frontera de posibilidades de producción, que vamos a denotar por FPP, también la podemos mencionar como curva de transformación. ¿Me están escuchando, niños, o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. Y para esto, perdón, en la primera parte del análisis, nos vamos a sustentar en la famosa dualidad de don Paul Samuelson, que es una economía como la que explico al tiro, que es la dualidad cañones-mantequilla. ¿Estamos? Que es un modelo, que es una simplificación de la realidad, pero nos va a permitir explicarla, independiente de salirnos de la situación ideal que yo voy a plantear con este ejemplo. ¿Hay dudas? Bien. La frontera de posibilidades de producción, ¿qué es lo que va a mostrar o qué nos va a permitir darnos cuenta de la diferencia entre eficiencia e ineficiencia, que está perfectamente vinculado con el pleno empleo o no de los recursos productivos y por tanto la existencia o no de recursos escasos? Y recuerden que el concepto de escasez está vinculado a la toma de decisiones o disyuntivas. Por lo tanto, nunca olviden que en toda decisión hay implícito costos y beneficios. Y en la medida que los beneficios sean mayores que los costos, usted hará lo que está previendo. Si no, justamente en contrario. Y también veremos qué es lo que puede permitir un crecimiento económico o qué puede ocurrir como el fenómeno que estamos viviendo hoy día nosotros en nuestra sociedad y se está viviendo en todo el mundo, con lo que tiene que ver con procesos de recesión o retroceso económico.
Entonces vamos a suponer una economía utópica en la cual solo se producen dos bienes, cañones y mantequilla. La dotación de factores productivos capaz de producir estos dos bienes indistintamente, con las mismas tecnologías, con los mismos recursos, con la misma mano de obra, con los mismos recursos naturales, solo se pueden producir, y se puede producir, o cañones o mantequilla. ¿Hay dudas? Este es un modelo, una simplificación de la realidad, pero permite explicarla. ¿Hay dudas? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar qué es lo que ocurre con la sociedad y qué punto es el conveniente que adopte en algún minuto en términos de la producción y si se está haciendo o no eficiente. Entonces, supongamos esta economía. Solo se pueden producir cañones y mantequilla, reitero. ¿Alcanzan a ver una tabla? Sí, Sí, profe. Sí. ¿La ven? ¿Ven los números? A eso me refiero. Sí. Nos dan distintas posibilidades de producción. A, B, C, D, F, cañones medidos miles, aun cuando después voy a seguir hablando solo en unidades, para no estar hablando de 15.000 cañones y 1.000.000 de kilos de toneladas, perdón, 1.000.000 de toneladas de mantequilla. No tiene sentido, voy a hablar en unidades, 15, 1, 9, 3, etc. Tenemos distintas posibilidades de producción, en la cual, reitero, con todo tipo de recursos, con la tecnología, los recursos naturales, la mano de obra, solo se pueden producir cañones o mantequilla. Y nos dan esta tabla de posibilidades de producción. Si se dan cuenta, esta es una distribución discreta. ¿A qué me refiero con discreta? Son solo puntos y nos están diciendo hay 6 posibilidades. Cuidado. Eso es para efectos de interpretar y de entender mejor las posibilidades. Pero piensen en la realidad. Se podrían producir, creen ustedes, les dice la lógica, todas las empresas del país, todas, se dedican solo a la producción de cañones o mantequilla. ¿Usted cree que sería posible producir 14.100 cañones? ¿O que solo se debe saltar de 14.000 a 15.000? Piense en la infinidad de empresas que existen en una sociedad. Miles, miles, miles de empresas. Por lo tanto, una muy chiquitita podría producir solo 100 cañones, ¿cree usted? Chiquitita entre comillas. Sí. Seguramente producir 100 cañones requiere muchos recursos, pero ya, hagamos un poquito de ficción. ¿Creen ustedes que sería posible? Sí. ¿Una mini pyme podría producir solo 5 cañones? Sí, claro. ¿Y también podría producir 27 kilos de mantequilla? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que esta distribución que me la dan en esta tabla en términos discretos, después la voy a llevar a una representación gráfica y la voy a convertir en una función continua. Eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bien. Entonces, si yo represento gráfica o geométricamente esta distribución de posibilidades de producción, nos va a dar algo más o menos así. ¿Están viendo un grafiquito? Sí. Sí. ¿Están viendo un monicaco? Sí. Sí, Bien. profe. Y aquí lo que hay que tener clarito es lo siguiente. Los marcadores, que son esos rombitos, representan las posibilidades de la tabla. Y la línea que tracé es por el análisis que les hice recién, en el sentido de que a pesar de que nos dan una tabla de distribución discreta de posibilidades de producción, obviamente pensando desde la lógica, podemos interpretar que es una función continua. Y aquí podemos identificar distintas situaciones. Miren, ¿qué es lo que entienden ustedes por frontera? ¿Qué entienden ustedes por una frontera? Un límite. Un límite. Les pregunto entonces, ¿cuál es, en este mono, la representación gráfica de la frontera de posibilidades de producción de la economía? La misma curva. La curva en sí misma. ¿Hay dudas? ¿Y de qué da cuenta?
del límite o del máximo de las posibilidades de producción en cada evento. Me voy a devolver. ¿Cómo interpreto, por ejemplo, aquí la posibilidad E? De la siguiente manera. La posibilidad E, estoy diciendo. De la siguiente manera. Si hoy día la economía está situada en la posibilidad E, puede producir, reitero, voy a sacar los miles y las toneladas, puede producir 5 cañones, pero adicionalmente puede producir 4 mantequillas, empleando la totalidad de recursos existentes en la economía en ese momento. ¿Hay dudas? Mm, ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos signar distintos puntos. El punto H, un punto interior. El punto G, un punto exterior. Les pregunto, siempre recuerden que en cualquier acción de la vida de ustedes, aun cuando no, y yo también, aun cuando no nos demos cuenta, tratamos de optimizar. Aun cuando lo hacemos de manera autómata, no nos damos cuenta. Optimizar nuestras acciones, ¿eh? Nuestro actuar, a eso me refiero. Y siempre estamos buscando entonces dos condiciones, la factibilidad y la optimalidad. ¿Qué significa eso? Lo primero que usted hace cuando analiza determinada situación y determinando qué es lo que quiere hacer, usted tiene que plantear, aquellas situaciones en las cuales es factible y a partir de ellas buscar el óptimo. Eso en general, así actúa el ser humano. Por lo tanto, les pregunto, el punto H como representativo de cualquier punto interior, ¿es un punto factible de producir? Es decir, 4 cañones y 2 mantequillas con los recursos que tenemos hoy día. Sí, Sí, es factible. ¿Es factible? Sí. Sí, ¿Es óptimo? no, no. No. ¿Por qué? porque no Si alcanza fue, el máximo. Bueno, pero ¿por qué? porque si que fuese óptimo estaría en la curva de la transformación o Ya frontera está En la bien. de frontera, No posibilidades. me claro. lo definan por el descarte, sino que lo que me debieran decir, si es que están entendiendo el ejemplo, no es óptimo, porque en esa situación no se está aprovechando la totalidad de los recursos existentes en ese momento. Hay un desaprovechamiento de recursos. Los recursos, si usted se da cuenta, son escasos en ese punto. No, son abundantes. Son abundantes. Listo. El punto G, por lo tanto, No es factible. el punto H, si bien es factible, es subóptimo o no óptimo. El punto G, ¿cómo es? No es No es factible, factible. pero es No es factible, pero eventualmente, si no existiera la restricción de la limitación de recursos, podría llegar a ser óptimo. Es decir, es un punto infactible, pero es un óptimo, o puede ser un óptimo no restringido. Si no hubiera restricción, si no hubiera limitación de recursos, si no hubiera escasez de recursos. Y cualquier punto en la curva, el A, el B, el C, el D, el E, el F, y cualquiera que esté en la línea, ¿es factible? Sí, es factible. Sí, ¿Es candidato a óptimo? También. sí. También. Bien, les pregunto, ¿en qué punto se paran? Esta era la posibilidad A, la B, la C, la D, la E y la F. ¿En qué punto se paran? La D, ¿Por qué? porque es como el promedio entre las posibilidades. Ya, está bien. Pero cuidado, nunca olviden el primer monito o esquema que vimos. Necesidad, acto de producción, intercambio, consumo. Si estamos en guerra con Argentina, estoy hablando una estupidez, ¿eh? No es que quiera que estemos en guerra con Argentina, un ejemplo. Si estuviéramos en guerra con Argentina,
¿hacia qué creen ustedes sesgaríamos la producción de los bienes y servicios? ¿Qué produciríamos más hacia- relativamente? A cañones. Cañones. Bien, y si estamos en tiempos de paz, ¿hacia qué vamos a sesgar la producción? Mantequilla. Entonces, ¿en qué punto se va a parar usted? Depende de la necesidad del mercado. No, no del mercado, de las necesidades de los individuos. Punto. ¿Cuál es la solución óptima? A priori, cualquiera. ¿Y de qué va a depender? De las necesidades existentes en la economía en ese momento. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Jóvenes, No, profe. ya, bueno. Y ahora monísticamente o geométricamente, si miramos, hay tres características relevantes de la curva de transformación. Primero, nunca olviden, lo primero que le tienen que mirar siempre a un mono es la pendiente. Lo escucho. La pendiente por... La pendiente de la curva de transformación. La ¿Es derivada negativa? ¿Cómo es? La pendiente, ¿cómo es? Ah, negativa. Negativa. ¿Y por qué? Porque está expresando una relación inversa en los términos de la producción. Si yo, dado que tengo recursos limitados, y estoy ocupándolos por extensión, decido producir más cañones, por ejemplo, necesariamente, ¿qué debo hacer? Disminuir la cantidad de producción de mantequilla. Listo. Y viceversa. Pendiente negativa. Segundo, vista desde el origen, se nos va a terminar esto, pero vamos a alcanzar justo. Vistas desde el origen, esta función, desde el origen, esta función la veo cóncava o convexa. La curva. Cóncava. Cóncava. Convexa. Mm. Puta cabro, hoy día andan un poquito claros parece, ¿eh? Si la miran de abajo es convexa, si la miran de arriba, ya. Bien, producto de estas dos características o atributos, siempre que una función tenga pendiente negativa, vista desde el origen sea convexa, va a existir una tercera condición, y es que el sacrificio en la producción de un bien es creciente para incrementos iguales en la producción del otro. El sacrificio en la producción de un bien es creciente en términos del incremento en la producción del otro. ¿Hay dudas? Se nos va a cortar, nos conectamos en un par de minutos más. ¿Hay dudas? no. Jóvenes, ¿tienen dudas? No. Profe, Dime. de hacer una A mí- relación, por ejemplo, entre la harina y el pan, sería al revés, ¿cierto? No, pero es que ahí estáis hablando de dos cuestiones distintas. Ahí cuidado porque ese es un proceso productivo. Aquí si te fijas son dos bienes distintos. Ah, ya. Cuidado, no es una cadena productiva esto. O cañones o mantequilla. Ya se nos va